Hola, 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 buongiorno, buonasera o buonanotte, donde quiera que te encuentres. El día de hoy vamos a traer el tema que se llama ángulos entre paralelas. Y por aquí ya puse un esquema para poder explicar eh, este tipo de operaciones dentro de la geometría. Como tú ya recuerdas, mi nombre es el profesor Uriel Ventura, mejor conocido como Ben Balsensao. Y entonces vengo a explicarte un poquito este tema de ángulos entre paralelas y explicarte las características que tienen estos ángulos formados por dos rectas paralelas que si tú observas aquí, mira, estas rectas en color morado, ¿sí? Son paralelas, es decir, mantienen una misma distancia. Y esta recta en color azul pastel, y que está aquí, mira, la voy a mover para que la observes, es una recta en forma diagonal y es conocida como una transversal. Entonces, cuando esa recta transversal corta a las dos rectas paralelas, entonces se forman 8 ángulos, ¿sí? Se forman 8 ángulos que a continuación vamos a ver sus características. Obsérvate. Bueno, vamos a comenzar con esto. Dice, dos ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo vértice, ¿sí? Y tienen un lado en común. Esto se refiere a este pequeño esquema. Mira, lo voy a dibujar aquí. Se refiere a esto. Por ejemplo, aquí está el ángulo. Aquí está el ángulo, obsérvate. Aquí está el ángulo. ¿Sí? Ese es el ángulo. Y entonces son adyacentes cuando estos dos comparten el mismo vértice. Es decir, si sale aquí una línea, entonces, obsérvate esto. Aquí, a ver si no se pega esta línea rosa, este va a ser mi lado común. ¿Sí? Ese va a ser mi lado común. Por lo tanto, estos dos, el ángulo, si le ponemos un nombre a este ángulo, por ejemplo, el ángulo A y de este lado, o sea, el ángulo B, entonces quiere decir que, déjenme ver si tengo por aquí el de ángulo, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, vamos a poner mientras este. Bueno, el ángulo A, ¿sí? El ángulo A va a ser adyacente, es adyacente, ¿sí? Al ángulo B, que sería este lado. Déjenme quitar esta letra, ese es el lado común. Entonces, estos ángulos son adyacentes debido a que comparten ese lado en común. ¿Ok? Lado en común. Perfecto. Esa es la primera característica. Dos ángulos son adyacentes cuando comparten el mismo vértice y tienen un lado en común. Perfecto. Bien. Recuerda pausar el video para que lo analices. Vámonos. Entonces, voy a borrar esto. Ahí está. Ahí estufas. Vamos a otra característica. Dos ángulos son complementarios, ¿sí? Son complementarios cuando ellos suman 90 grados. Muy bien, sensei. Obsérvate esto. Voy a escribirlo, voy a dibujarlo aquí rápido. Hasta ahí. Y entonces, voy a suponer que de aquí sacamos una recta, ¿no? Una recta. Entonces, este ángulo que se llame X y este ángulo que sea Y, a la medida de esos ángulos, lo voy a dibujar con un colorcito. Entonces sería así, este ángulo con este ángulo son complementarios, perdón. ¿Por qué? Porque suman 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si este ángulo mide, se me ocurre, ejemplo, mide 45 grados, pues por lo tanto, este ángulo X va a medir 45 grados. ¿Por qué? Porque cada uno está partido a la mitad y entonces, es un ejemplo, 45 más 45 son 90, por lo tanto, el ángulo X y el ángulo Y son complementarios, ¿va? Bien, perfecto. Recuerda pausar el video para que lo analices. Bien, ahí está. Vamos al siguiente. Vamos a la siguiente característica. Entonces, ángulos suplementarios.
Los ángulos suplementarios. Déjame dibujarlo de nuevo. Los ángulos suplementarios, no, déjame quitar este. Los ángulos suplementarios. Voy a poner aquí esta recta. Este es un ángulo, lo voy a poner en color rojo. Este es un ángulo. Y este es otro ángulo. ¿Sí? Entonces, dos ángulos son suplementarios, ¿sí? Cuando ellos dos suman 180 grados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el ángulo X más el ángulo Y, esto deben ser siempre 180 grados. Pues ¿por qué? Porque es una característica. Entonces, el ángulo X vale, por ejemplo, 120 grados porque está más abierto, vale más de 90 grados, entonces el ángulo Y va a medir 60 para que estos dos ángulos, al sumarlos, me den los 180. Si tú observas en esta figurita que está aquí, mira, se forma como una media naranja, como un medio limón. Eso mide 180 grados, también conocido como un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados, ¿ok? Esa es una característica de los ángulos suplementarios, suman 180 grados. Bien, borremos esto. Ahora, vamos a ver otra característica, ahora sí, del ángulo entre paralelas. Mira, los ángulos internos. Los voy a poner aquí. ¿Cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos los voy a colorear. Los ángulos internos sería este. Otro ángulo interno sería este. Ahí está. Otro ángulo interno sería este. Y el otro ángulo interno sería este que está aquí. Estos son los ángulos internos, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Son ángulos internos. ¿Por qué? Porque están adentro de las paralelas, de las líneas moradas. Están adentro, por eso se llaman ángulos internos. ¿Ok? Perfecto, los voy a quitar ahora. Ahí está. Voy a borrar ahora este. Bueno, no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar así. Y ahora le digo, ángulos externos. Lo voy a quitar para que no se... Sí, cierto, tiene razón. Lo voy a quitar para que no se vaya a revolver, ¿va? Entonces, ángulos externos. Pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Como su nombre lo dice, mira, observa, te los voy a dibujar. Los voy a poner de diferente color, pues, para que yo me explique. ¿Va? Ahí está. Ángulos externos. Y aquí vamos a partir para saber esta teoría o para comprender estos ángulos. Ese no, ese no, ese no. Son externos, ojo ahí, me estoy distrayendo. Entonces serían ángulos externos. Ahí está, mira, los dibujé de diferente color. ¿Va? Ahí están. Los ángulos externos son aquellos entonces que están afuera de las rectas paralelas. Estos A y B, y acá afuera están G y H. Ángulos externos. Perfecto, Sensei. Fácil. Sí, se puede tornar fácil, pero cuando lo comprendemos. ¿Va? Vamos a quitarlos. Ahí está. Y ahora vamos a borrar esto. Chécate la siguiente característica. Ángulos opuestos por el vértice. Aquí voy a decir una pequeña teoría. Los ángulos opuestos por el vértice, no lo pierdas de vista, miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Ok? Los ángulos opuestos por el vértice son el ángulo A con el ángulo D y el ángulo E con el ángulo H. Estos son opuestos por el vértice. El ángulo B de diferente color, ¿sí? Con el ángulo C son opuestos por el vértice y miden lo mismo. El ángulo F con el ángulo G son opuestos por el vértice. Chécalos, asócialos con el color. Los colores amarillos, el A y el D, son opuestos por el vértice.
el ángulo E y H son opuestos por el vértice, miden lo mismo. El ángulo B y C son opuestos por el vértice. El ángulo F y G son opuestos por el vértice. Ok, y miden lo mismo. Perfecto. Lo vamos a quitar. Ahí está. Ok, muy bien. Opuestos por el vértice. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para no hacer tan tedioso esto, para aplicar lo que estamos viendo como teoría. Bien, los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos que también se encuentran en el mismo lado de la transversal y miden lo mismo. Y también miden lo mismo. Obsérvate. Entonces, el ángulo A, el ángulo A es correspondiente. Aquí también hay una palabra que usan mucho, algunos usamos mucho, ángulo correspondiente o ángulo homólogo. Mira, el ángulo A con el ángulo E, ángulos correspondientes, miden lo mismo. Bien, el ángulo B con el ángulo F miden lo mismo. El ángulo B y el ángulo F, ángulos correspondientes y miden lo mismo. Bien, otro ángulo sería el ángulo C. El ángulo C con el ángulo G son ángulos correspondientes y miden lo mismo. Bien, y la última pareja sería el ángulo D con el ángulo H son correspondientes y miden lo mismo. ¿Ok? Las parejitas de colores, mismo color, son ángulos correspondientes y miden lo mismo. ¿Ok? Pausa el video para que lo analices. Perfecto. Ahora quitaremos los colores de nuevo y entonces ahora borraremos esto. Vamos a nuestra siguiente característica. Ah, mira, ángulos alternos internos. Primero, ángulos internos, ya vimos cuáles eran. Ahora, pero son alternos, es decir, están en diferente lado de la paralela, de la transversal, pero están adentro de las paralelas. Obsérvatelo. El primero, alternos internos, el ángulo C y el ángulo F son alternos internos. E incluso esos dos ángulos alternos internos miden lo mismo. Ahí está, el color para que lo asocies. Y entonces, el ángulo D con el ángulo E, el ángulo D con el ángulo E también son alternos internos e incluso miden lo mismo. ¿Ok? Perfecto. Ahorita vamos a ver un ejercicio rápido. Ahí está. Entonces, vimos ángulos alternos internos. Ahora, vamos a quitarles el color. Ahí está. Y ahora vamos entonces a ver otra característica que aparece en estos ángulos que se forman cortados por la transversal. Ángulos alternos externos. Muy bien, como tú ya sabes, los ángulos externos ya sabemos cuáles son. Ahora, los ángulos alternos son los que están fuera, externos, fuera de las paralelas, pero en diferente lado de la transversal. Obsérvate. Entonces, los ángulos alternos internos va a ser el ángulo A con el ángulo H, ¿sí? Son alternos externos. Y el ángulo B, ¿sí? El ángulo B con el ángulo G son alternos internos, perdón, externos. Y estos ángulos también miden lo mismo. ¿Ok? Obsérvate las características que tienen. Alternos internos, alternos externos, ángulos correspondientes, ángulos opuestos por el vértice, y entonces podemos trabajar con ellos. Ahí están sus características. Entonces, voy a suponer, vamos a quitarle los colores y vamos a hacerlo con colores para trabajar.
Me dicen, muy bien, chavos o alumnos, donde quiera que les llamen. Entonces, vamos a ver. Voy a suponer que este ángulo H mide 72 grados. La instrucción sería, con ese ángulo, más bien aquí sería, calcula la medida de los demás ángulos, ¿sí? Coma, conociendo, se me ocurre la instrucción ahorita de la mente, conociendo la medida, del ángulo H. Bien, es decir, ¿cuánto mide el ángulo A? Coma, ¿cuánto mide? Déjenme ponerlo ahorita. Voy a ponerlo rápido. Déjenme ver. El ángulo A, ¿cuánto mide el ángulo B? ¿Cuánto mide el ángulo C? ¿Cuánto mide el ángulo D? ¿Cuánto mide el ángulo E? ¿Cuánto mide el ángulo F? ¿Y cuánto mide el ángulo G? El H ya lo tenemos. Entonces aquí sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo F, D, E, F, E, F y G. Bien. Hay muchísimas formas de encontrarlo. Con las características que te acabo de explicar, podemos encontrar todas las medidas de los ángulos. Entonces, mira, una de ellas sería así. El ángulo H, que está en color azul, con el ángulo E, son opuestos por el vértice. Y entonces quedamos que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Por lo tanto, el ángulo E va a medir 72 grados porque son opuestos por el vértice. Perfecto. Entonces, vamos a ocupar cada una de ellas, a lo mejor cada una de ellas. Entonces, el ángulo E mide 72 grados. Hay muchísimas maneras, ¿eh? Tú analiza cuál puedes encontrar o cuál se te facilita mejor para terminar este video. Bien, va. Entonces, el ángulo E mide 72 grados porque es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo H. Bien, ahora quitemos los colores para seguir trabajando. Observa. Entonces, el ángulo H ya quedamos. Ahí está, y el ángulo E. Bien. Vamos con el E, si quieres. El ángulo E, que está en color cafecito. El ángulo E es un ángulo correspondiente con el ángulo A. Chécalo. Obsérvalo. El ángulo E con el ángulo A son ángulos correspondientes y por lo tanto, entonces el ángulo A también va a medir 72 grados. ¿Ok? Porque son ángulos correspondientes. Perfecto. Perfecto, sensei. Bien, quitemos los colores. Bien, lo quitamos. Ahora vamos al siguiente. Bien, vamos a ver. Entonces, nos falta el ángulo B. El ángulo B. El ángulo B. Bien, voy a poner aquí. Obsérvate. El ángulo B, ¿sí? Más el ángulo A. Les digo, hay muchas maneras, hay muchas maneras. El ángulo A debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Por lo tanto, entonces la suma de estos dos ángulos debe ser 80 grados. Aquí hay una pequeña ecuacióncita. Entonces, el ángulo B más el ángulo A, que vale 72 grados, esto es igual a 180 grados. Es una manera de encontrarlo. Son ángulos suplementarios.
Recuerda que la suma de ellos dos da 180, entonces sería el ángulo B va a ser igual a 180. Aquí recordemos operaciones inversas dentro del álgebra. 72 suma, pasa a su operación contraria, que es una resta. 72. Ahí está. Hacemos la operación y entonces el ángulo B va a medir 108 grados. Bien, ya encontré el ángulo B, que esto vale 108 grados. Perfecto, muy bien. Entonces el ángulo B vale 108 grados, el ángulo A vale, entonces el ángulo A vale 72. Son suplementarios, suman 180. Y entonces me doy cuenta que el ángulo B, ¿sí? El ángulo B que está en color guinda o no sé, color rojo, con el ángulo C, ya te diste cuenta, son ángulos que ángulos opuestos por el vértice. Y recordemos que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, el ángulo C va a medir 108 grados, porque es opuesto con el ángulo B. Son opuestos por el vértice. Perfecto. Quitemos entonces los colores. Vamos a quitarlos para seguir trabajando. Bien, ahora. ¿Cuál más nos falta? Nos falta el ángulo D. Mira, el ángulo D. Chécate, el ángulo D. El ángulo E, ¿sí? El ángulo E con el ángulo D, ¿qué crees? Son ángulos alternos internos. Y como son alternos internos, tú te fijas, entonces mira, este ángulo de aquí está volteado con este ángulo de acá. Por lo tanto, son ángulos alternos internos y por lo tanto miden lo mismo. Entonces, el ángulo D va a medir 72 grados. Otra manera de encontrarlo es que el ángulo A, mira, el ángulo A es opuesto por el vértice. Por lo tanto, miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, otra manera de encontrarlo. Son opuestos por el vértice. Bien, ahí tenemos el ángulo entonces D y E. Los voy a quitar el color. ¿Cuál nos falta? Nos falta entonces el ángulo F y el ángulo G. Mira, entonces el ángulo D que está en color grisecito, no te creas, entonces aquí iba a poner que eran cronómetro. El ángulo B, que está en color grisecito, el ángulo B con el ángulo F, chécate, los puse yo a poner del mismo color. ¿Por qué, profesor? Porque el ángulo B con el ángulo F son correspondientes, son homólogos y por lo tanto los ángulos correspondientes miden lo mismo. Por lo tanto, el ángulo F debe de medir 108 grados igual que F. Perfecto, Sensei. Y entonces, ¿qué crees? Ahí tenemos la cadenita, mira. Entonces, el ángulo F con el ángulo G, ¿qué crees? Miden lo mismo. ¿Pero por qué miden lo mismo, profesor? Porque recuerda que el ángulo F y el ángulo G son opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo G también va a medir 108 grados. ¿Ok? Y así podemos encontrar algunos ejercicios que nos pidan en este tipo de operaciones, ángulos entre paralelas. Recuerda pausar el video para que puedas razonarlo, analizarlo, pensarlo, checarlo. Voy a borrar esto. Este fue un ejercicio rápido, pero oye, Sensei, un poquito más arriba de grado de dificultad. ¿Qué pasaría, Sensei, si en vez de que me dieran 72, ¿qué pasaría si me dieran, por ejemplo, aquí un ejemplo, 12x más 5, lo que vale el ángulo A, y B, que vale 3x menos 8? ¿Qué pasaría cuando me dan ecuaciones de primer grado, Sensei? Perfecto. Pues no te preocupes. Mira, lo que tienes que hacer es esto, es poner 2x más 5, se me salió de la mente, 2x más 5 más x menos 8. El ángulo A y el ángulo B, al sumarlos, me deben dar 180. Entonces, vamos a ponerle igual a 180. ¿Por qué? Porque la suma de esos dos me debe dar 180, por regla o por ley. Entonces, aquí hacemos términos semejantes. 2x más 3x. Los voy a acomodar. Más 5
menos 8 es igual a 180. Entonces, 2x más 3x te va a dar 5x. 2 plays más 3 play me va a dar 5 play o 5 Xbox. Bien. Y luego, más 5 menos 8 te da un menos 3. Esto es igual a 180. Por lo tanto, despejando esta ecuación te va a quedar 5x igual a 180 menos 3. Entonces, esto te va a quedar que 5x es igual a 177. Y entonces, el valor de x es igual a 177 sobre 5. Recuerda, multiplica, divide. Aquí, este factor resta, pasa, suma. Aquí ya me equivoqué. Gracias, qué bueno que lo puse. Aquí resta, suma, un más 3. Entonces, aquí nos va a quedar 183. Ah, qué bien, qué bueno que aquí. Bien, va. Entonces nos va a quedar entonces 183 quintos, que es lo que vale esa X, ¿sí? O ese ángulo, o ese valor. ¿Ok? Entonces, así se resuelve el tipo de operaciones cuando tenemos dos operaciones de este tipo, cuando no nos dan un valor, sino nos dan una ecuación, a lo mejor en este caso de primer grado, así lo voy a resolver. ¿Y este ángulo cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo A? Bueno, lo que tengo que hacer es, entonces aquí ponerle lo que encontré valor de X, 183 quintos, ¿sí? Esto multiplicado por el número de afuera, que es el número 2, ¿sí? Y le voy a sumar 5. Entonces te va a quedar 2 por 83 serían 2 por 3 son 6, 2 por 8 16, llevamos una, 2 por 1 2 y 1 3, 366 quintos. Y entonces eso lo dividimos, te va a dar 366, voy a hacer un poquito rápido, entre 5, esto te va a dar aproximadamente 73.2 grados. Esto es lo que vale el ángulo A. Y así, con ese ya que encontramos, podemos encontrar de nuevo todos los demás ángulos como lo acabo de explicar. Bien, espero haber podido explicarte este tipo de operaciones y entonces que estés bien, cuídate, excelente día para ti. Recuerda darle un like al video si te gustó, suscribirte, activar la campanita y no olvides dejar tu comentario. Nos vemos, que estén bien, cuídense, excelente día para ti.